Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, el tema de los cincuentones sigue generando divisiones internas en el partido de gobierno, pero también desde la oposición no hay una propuesta consensuada, digamos. Cada uno va dando ideas diferentes. Vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en este bloque, que es el Conrado Rodríguez, el diputado por el Partido Colorado, que presenta una alternativa al tema. ¿Cuál es? Bueno, primero hay que decir que nosotros presentamos en primera instancia, fuimos los primeros en presentar dos proyectos de ley, que fueron los primeros en tener iniciativa parlamentaria. Uno tenía que ver con el reconocimiento de los aportes realizados anteriores al año 96, que en la actualidad BPS no está considerándolos en su globalidad. Para poner un ejemplo claro, si la persona, por ejemplo, ganaba 8.000 pesos antes de 1996, BPS solamente le considera hasta 5.000. Y esa situación lo que provoca es que la prestación de BPS sea inferior a lo que debería de ser. Entonces, el primer proyecto de ley tenía que ver con eso, el reconocimiento de lo que sucedió antes de 1996. En segundo término, presenté otro proyecto de ley en marzo del año 2016, que lo que decía básicamente era darle la opción al trabajador que una vez que llegara a la edad jubilatoria y si quisiera efectivamente jubilar, bueno, que fuera ahí que se le hiciera la liquidación por lo que es el sistema mixto, que es BPS más AFAP, y por el régimen de transición, que es administrado por BPS. Y a partir de ahí el trabajador iba a elegir con cartas vistas de su situación particular cuál era la mejor liquidación. Ese segundo proyecto, vuelvo a decir, fue del año pasado. Y a partir de ahí, bueno, hemos estado siempre en la temática de los cincuentones, hemos intentado que el gobierno tomara cartas en el asunto. Al principio el ministro Astori había dicho que este asunto no estaba en la agenda del gobierno. Después, finalmente, el presidente Vázquez sale con una solución. Primero sale de la torre ejecutiva para poder estar ahí con un grupo de damnificados por esta situación. Y después, en julio, termina presentando el proyecto de ley, que es el proyecto de ley que tenemos a discusión. A partir de esa discusión, no nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, en el momento de la opción, porque el proyecto de ley del Poder Ejecutivo establece una decisión anticipada. Le dice a la gente que tiene entre 1 y 3 años para poder decidir si se jubila por el sistema mixto o por BPS, digámoslo en esos términos. Lo que nosotros entendemos es que es perjudicial para el trabajador, le puede llegar la posibilidad de privarle la mejor jubilación. Bueno, y además está el tema de las jubilaciones topeadas, ¿no? Que algunos proyectos avalan hasta un 80%, otros un 90%. Vamos a repasar en un tape primero los sucesivos acontecimientos y después retomamos el debate, ¿sí? Director, por favor. El sector de Astori se reunió este sábado y analizó las diferencias que existen con el proyecto del Poder Ejecutivo para los cincuentones. El ministro de Economía pretende negociar una idea alternativa para bajar los costos al proyecto del gobierno, que costaría 3.700 millones de dólares en 48 años. La reunión de Asamblea Uruguay de este sábado terminó con la emisión de un comunicado en donde dice que pasada ya la segunda mitad del tercer gobierno del Frente Amplio, el país exhibe aspectos muy positivos y otros que muestran dificultades. El marco económico de gobierno pasa por su peor momento en materia de crisis política hoy. No, no lo creo. Yo creo que eso está exacerbado por las noticias, por los titulares. Hay una discusión política, es una discusión política legítima, valiosa, creo que vale la pena darla. Es un intercambio de punto de vista que probablemente a uno le gustaría que tuviera un tono, si se quiere, más afable, más en términos de conciliadores, pero que es legítimo. Porque en eso consiste la democracia, ¿no? Intercambiar puntos de vista diferentes para llegar a los acuerdos. En eso estamos. Es cierto que hay que analizar los costos, pero cuando se trata de un tema de hacer justicia, de darle al que tiene un problema, con el que se ha sido injusto, con el que no se le han reconocido sus derechos, darle lo que son sus derechos, lo que son sus necesidades, lo que es justo que se le dé, entonces no puede primar la discusión de si cuesta o no cuesta. Los cincuentones son 70.000 y 50.000 jubilados militares generan un déficit de 460 millones de dólares al año. Digo esto porque son números contra números. Hay que poner siempre el déficit de la caja militar como parte del déficit previsional. El sector de Astori dice que se comparten valores, pero coexisten visiones diferentes de la realidad nacional e internacional y asegura que cuesta abordar materias fundamentales con actitud de Estado y visión de futuro.
Frecuentemente nos encerramos en un inmediatismo sectario, asegura el texto. Por otra parte, enarbolamos la bandera de la unidad y al mismo tiempo erosionamos la actitud de búsqueda de acuerdos, y ello, aseguran, ha contribuido a mantener distancias importantes entre la estructura y la voluntad del pueblo frente amplista. Yo me enorgullezco que el Frente Amplio tenga justamente esa diferencia, la discuta y llegue a los acuerdos. Por eso el Frente Amplio es el principal partido político del Uruguay, porque es el que tiene mayor capacidad de discutir ideas, no meros eslóganes o meras caricaturas o búsqueda de votos. Discute ideas, discute punto de vista, discute acaloradamente y llega a acuerdos. El comunicado sigue diciendo que la Mesa de Asamblea Uruguay destaca el esfuerzo de quienes trabajan buscando un acuerdo para el tema cincuentones y asegura que defender estas ideas requerirá militancia organizada en todo el país. Bien, además, entre las distintas informaciones de este tape, veían a Raúl Sendic indicando y dando una argumentación sobre lo que era el fondo de este debate, que tenía que ver con lo que era justo y no con lo que cuesta. Bueno, nosotros tenemos en este momento pronto un móvil en vivo. Está Diego Travieso con Felipe Carballo, diputado del Frente Amplio. Gracias a los dos por estar allí en este momento. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Hay consenso? ¿No hay consenso? Ya se reunió la bancada del Frente Amplio con respecto a buscar una única solución para los cincuentones. ¿Y cuál es la propuesta de la 711? Que también tiene una propuesta alternativa para este asunto. Nos encontramos, como vos decías, con el diputado Carballo. Muchas gracias, buenas tardes, diputado. Bueno, primera pregunta. ¿Ya se reunió la bancada del Frente Amplio? Se decía que se reunía a las 9. En estas horas se está por reunir. Se reunieron, ya debatieron y pueden llegar a un acuerdo para que en definitiva salga la solución para cincuentones. Bueno, primero que nada, buenas tardes a ti, a la audiencia, un saludo a Victoria. Y sí, obviamente, digamos, nosotros estamos en el transcurso de estas próximas horas, seguramente la bancada del Frente Amplio va a continuar tratando este tema. Es de público conocimiento que hay diferentes opiniones de cuál es la mejor solución. En nuestro caso, digamos, como sector político, estamos respaldando el único proyecto de ley que existe en el ámbito parlamentario, que es el que mandó el presidente de la República con la firma de todos los ministros, con su Consejo de Ministros. Ese proyecto de ley es el que nosotros estamos respaldando. Obviamente hay compañeros que han planteado algunas modificaciones a ese proyecto de ley, donde les preocupa, digamos, lo que tiene que ver el tema de los montos, en esa proyección de acá hasta el año 2050. Y obviamente, como a nosotros también nos preocupa ese tipo de preocupaciones, lo que estamos haciendo es presentando, y hemos presentado ya desde hace algún tiempo, una propuesta de qué hacer con esos recursos que estarían ingresando al Banco de Previsión Social y obviamente, digamos, tener una política que permita, por un lado, hacer una inversión de unos 1.600 millones de dólares, que serían en promedio lo que estaría ingresando a las arcas del Banco de Previsión Social. El mismo proyecto de ley habla de la creación de un fideicomiso. Nosotros decimos que ese fideicomiso lo tiene que administrar República Fisa, que tiene una larga experiencia en relación a esto, algo así de 58 fideicomisos maneja, un capital de 2.400 millones de dólares. O sea que, por lo tanto, creíamos que era el instrumento importante y con esos recursos invertir en la obra pública, ¿no? Reactivar lo que es el tema del ferrocarril. Hay un acuerdo ya firmado con UPM en donde el gobierno tiene que hacer una inversión importante. Nosotros le llamamos una propuesta país, que no únicamente permite resguardar esos recursos que ingresarían al Banco de Previsión Social, sino que también podrían generar un ingreso, una ganancia de entre 50 y 60 millones de dólares en forma anual. ¿Esto por qué? Porque, bueno, digamos, si el Estado como tal invierte en lo que tiene que ver la obra pública, el retorno, los intereses que esas inversiones nos generarían serían un 4%, o sea, estamos hablando de unos 50, 60 millones de dólares. Y evitaríamos, a su vez, que el Estado tenga que salir a pedir plata prestada, pagando una tasa de interés de un 11%. O sea que, por lo tanto, esas son algunas de las modificaciones. Es una propuesta que la hemos estudiado, que nuestro equipo de compañeros lo ha hecho.
que el compañero Sendik en las últimas semanas, pero ya hace algún tiempo atrás, lo había propuesto. Nosotros hemos retomado esta iniciativa como una de las salidas frente a cada una de las preocupaciones que tienen los compañeros, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena propuesta que resolvería este tema. Independientemente de eso, bueno, lo cierto es que hoy estamos inmersos en una discusión en donde hay compañeros que quieren que la desafiliación de la FAP o la elección de la FAP sea justamente en el momento de jubilarse. Nosotros pensamos que tiene que ser ahora y permitir que ese monto en materia de capitales de esos 1.600 millones de dólares puedan ingresar a arca del Estado. Es importante que también la gente lo sepa. Este es un problema que se generó en otros gobiernos, no en el gobierno del Frente Amplio. Lo que está haciendo el Frente Amplio ahora es tratar de resolver esta dificultad que se creó allá en el año 1996 y que algunos tuvimos en aquel momento el papel y la responsabilidad y el convencimiento de que este sistema iba a traer dificultades importantes para las generaciones futuras. Y hoy así lo estamos viviendo. Victoria, te escuchamos. Sí, en esto último que acaba de plantear el diputado, si volvemos a esa época, ¿no? Cuando se toma la decisión de las AFAPs con, justamente la contra de sectores como el del diputado Carballo, la realidad es que el sistema de previsión en aquel momento estaba quebrado. ¿Qué otra alternativa había que tal vez en aquel momento no se pensó siquiera, no se mencionó o no se llevó adelante, que hoy pueda jugar un rol significativo a la hora de planificar para el resto de los años y de las futuras generaciones, el sistema previsional? Nosotros decíamos en aquel momento de que en realidad este sistema era un sistema individualista, que rompía, digamos, con lo que era la tradición que se venía desarrollando de tener un sistema que fuese solidario, intergeneracional, que permitiera, digamos, mantener la solidaridad. Y veíamos en aquel entonces, y también las organizaciones sociales y nuestra fuerza política veía, digamos, que este tipo de iniciativa en varios lugares en el mundo ha fracasado. Hoy estamos frente a este problema, ¿no? Es decir, un problema en donde hay un grupo, un colectivo importante de ciudadanos en el país que se ven en esa situación en donde algunos de ellos pueden llegar a perder o una diferencia de hasta un 35% en lo que es la jubilación. Entonces, la responsabilidad la tiene que asumir el Estado, ¿no? Es decir, eso ya sucedió en el 96, pero también es importante marcar que no es un problema que lo haya generado nuestra fuerza política. Es un problema que ya venía y que se dio en esa época, en el 96. Bueno, hoy lo que está haciendo el Frente Amplio, más allá de las diferencias que podemos tener de cuál es la metodología, es tratar de solucionar. Tenemos que dar una respuesta como Estado para estar a la altura. Nosotros pensamos de que la mejor solución es lo que hoy tenemos aquí en el Parlamento, que es el proyecto que mandó el presidente de la República, que mandó el compañero Tabaré Vázquez y su Consejo de Ministros, que en definitiva viene a poner justicia a un reclamo de un grupo de ciudadanos que han aportado no solo a la vida económica del país, sino que a toda nuestra sociedad durante muchísimos años. O sea que, por lo tanto, le corresponde al Estado cumplir con esa reivindicación, y ese fue el compromiso y el paso tan importante que dio el presidente de la República cuando envía este proyecto de ley para ser aprobado en el Parlamento. Bien, la última pregunta, diputado, si me permite. Cuando Raúl Sendik dice que debe privar lo que es justo por sobre los costos, ¿no? No pensar en lo que cuesta, sino lograr hacer justicia. ¿En política se puede actuar así efectivamente? Cuando se piensa en la distribución justa, ¿de verdad es justa para todos? A ver, lo que transmite el compañero Sendik en relación a este tema, nosotros lo compartimos obviamente 100%. ¿El porqué de esto? Porque los datos que nosotros estamos manejando, es decir, cualquiera de los números que se están manejando, se basan en base al trabajo que hizo el Banco Previsión Social, que hizo una estimación. Y esa estimación es como máximo 2.500 millones de dólares. Pero a su vez también es parte de nuestra responsabilidad como integrantes del gobierno, no solo tener una postura, decir, bueno, a ver, yo creo que el mejor proyecto es el que mandó el presidente de la República, sino que a su vez estamos dando respuesta a través de propuesta, porque nosotros estamos haciendo una propuesta de qué hacer con esos recursos,
y con un nivel de responsabilidad que nos permita tener un retorno, que yo decía, si hacemos estos niveles de inversión de 50, 60 millones de dólares por año, sin tocar ese fondo, que permita que el Banco de Previsión Social con esos recursos lo pueda distribuir en lo que es sus políticas. Yo creo que en realidad es una propuesta que es seria, que es responsable, que la estamos intercambiando con los compañeros y que pretende de alguna manera darle ese resguardo a las arcas del Estado, pensando siempre en las nuevas generaciones y pensando cómo hacemos justicia con este sector de los cincuentones que están en esta situación, pero también pensando hacia adelante. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un camino que tienda a la eliminación de las AFAP. Y lo digo desde el convencimiento de saber de que este sistema en realidad, a nuestro entender, no es un buen sistema porque nos genera este tipo de dificultades y que seguramente en el futuro también van a haber otros sectores que se van a ver en dificultades como hoy están el grupo de los cincuentones si nosotros no encontramos soluciones que sean definitivas. Hacemos acuerdo que seguramente será parte de una discusión más global que tendremos que dar, digamos, en materia de lo que es la reforma a la seguridad social, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que esta propuesta, de tener esta visión de hacer justicia con este sector de trabajadores que han hecho un aporte fenomenal a lo que es el desarrollo de la sociedad, tenemos que legislar en procura de resguardar esos intereses. Muchas gracias, diputado. Gracias, Diego. Para ti también. Gracias a ti. Gracias, Victoria. Adelante. Bien. ¿Qué opinan por acá? Mirá, hay mucha demagogia en todo esto, ¿no? A ver, que pensar en los derechos de los trabajadores creo que piensan todos. Sí, ahí. No, pero hay mucha demagogia desde este punto de vista. Yo me acuerdo que acá con Javier García discutí, yo le dije que lo que estaban haciendo con la caja militar era demagogia porque es un montón de gente de votos interesantes. Y acá me parece que algunas fuerzas del Frente Amplio están haciendo lo mismo porque los cincuentones y su entorno es una forma de... Me parece que hay mucho demagogia. Constanza Moreira recordó lo de la caja militar. Exactamente. Ahora, yo creo que en el fondo lo que acá subyace, se están usando los cincuentones como una cuestión de cuestionamiento a las AFAP. En el fondo, el Frente Amplio lo que no está laudado es las AFAP. Y a mí que me perdonen, pero yo sigo insistiendo en que el 50% de los miembros de AFAP pertenecen a una AFAP pública. República AFAP es del BPS, del Banco de Seguros y del Banco República. ¿Tá? Entonces, me hablan de las comisiones. 100 millones por año de comisiones llevan las AFAP. Que hay que rebajar a 50. El 50% de esos 100 millones, teóricamente, se lo llevó una institución que pertenece a 3 organismos públicos. O sea que, y no creo que esos 50 millones sean para gasto de funcionamiento, porque 50 millones es mucha guita por año. Entonces, me parece que lo que está en el fondo discutiéndose es que las AFAP hay que eliminarlas porque no sirven, y cuando en realidad tenemos la mitad de la población afiliada pertenece a una empresa pública de derecho privado. Permítanme volver al 96. Que estaba fundido el sistema. Bueno, pero viste que traté de llevarlo por allí, pero bueno, sí, se fundió. ¿Pero qué se pretende volver a lo mismo que ya se fundió? Es lo que no me queda claro como alternativa de las AFAP. ¿Qué opinan por acá? Si me permitís, yo me gustaría centrarme en ese aspecto que tú le preguntabas al diputado Carballo, que se basaba en las declaraciones del ex vicepresidente Sendik, en el sentido de que, digamos, contraponer lo justo y lo bueno, ¿no? Es decir, bueno, si esto es justo, no importa el costo. En realidad, ahí hay una falacia que es la siguiente. Supongamos que hay 50.000 personas o afectadas o 70.000. No son 70.000 casos iguales. No son 70.000 casos iguales. No todos ingresaron al sistema a la misma edad. No todos cobraron lo mismo durante el tiempo de su permanencia en el sistema. No todos se van a jubilar el mismo día a la misma hora. Entonces, decir que esta es la solución porque esto es lo justo y este es el costo, es un profundo error, pero un error basado en una apreciación extremadamente equivocada de la realidad. Es imposible determinar cuál va a ser el costo porque no sabemos cuándo se va a jubilar la persona y cada caso particular. Y si no fuéramos a tener, como recordé la semana pasada cuando hablamos de esto, si no fuéramos a tener por la pericia o la eficacia del BPS en los cálculos, yo quiero recordar que con la ley de flexibilización del sistema jubilatorio del año 2008, el BPS estimó que se iban a incorporar al sistema más o menos 30.000 nuevas personas que eran las que se beneficiaban con la rebaja a 60 años y 30 de actividad. ¿Saben cuántas ingresaron? 3 veces más.
El déficit que hoy tiene el BPS en gran parte se debe a ese error fenomenal de cálculo del BPS. Por lo tanto, tomar eso como punto de partida para estimar me parece que es otro profundo error. ¿Querías decir algo, Leo? El sistema de caja de jubilaciones surge a principios del siglo XX como un sistema solidario, ¿tá? Y a lo largo del siglo XX esa caja fue utilizada como una caja chica en la cual se sacaba el dinero hasta llegar al límite de la dictadura que la vació literalmente, ¿no? Entonces yo también me preguntaba en el año 96 si era culpa del sistema o era culpa de los que hicieron usufructo de ese sistema y lo utilizaron como una caja chica de donde sacar dinero. Obviamente que estamos en un momento en el cual la relación entre pasivos y activos es cada vez más pequeña, sí. Pero también hay que tener cuidado porque hay una ola de flexibilización laboral en América Latina. Ojo que no vaya a ser que a nosotros se nos ocurra recontraflexibilizar todas estas cosas. Me parece que las AFAP fueron una solución a un problema. Estoy de acuerdo con Alfredo. Fueron una solución a un problema. Estaba vaciada. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Estaba vaciada porque el sistema era malo o porque las manos que utilizaron el sistema fueron manos inadecuadas? A mí lo que me preocupa de todo esto es, porque técnicamente no tengo los elementos para saber cuál es la solución, pero sí cómo se está de algún modo debatiendo lo que puede ser el futuro de muchos uruguayos, porque no hablamos solamente de los que ahora se van a jubilar, sino que esto tiene un efecto cadena que nos va a afectar a todos. Me parece que no se debería resolver dentro de 4 paredes con un frente amplio que está dividido, primero por un tema de fondo y segundo que está también haciendo una puja de poder. Acá estamos midiendo a ver quién, en un contexto que ya sabemos que es prácticamente de campaña electoral, quién gana esta puja. Astori o Astori pierde, al punto tal que se habla incluso de que se alejaría de la cartera. Me parece que es un tema muy delicado, que tendría que haber un gesto del gobierno para abrir el debate a una reforma de la seguridad social, si es necesario, pero donde todos los actores estén involucrados, porque estamos hablando de 50 años, de lo que va a pasar en 50 años. Sí. Y yo no estoy segura ni siquiera si el próximo gobierno va a ser del Frente Amplio. Menos puedo saber lo que va a pasar en 50 años. Ahora, con todo respeto, diputado, desde que lo que plantea Verónica, efectivamente, ¿habrá lugar para una resolución o para una solución a este problema más consensuada o esto lo resuelve el Frente Amplio y en cuanto se pongan de acuerdo por disciplina partidaria o por lo que sea, lo decide el Frente Amplio y listo? Victoria, nosotros hemos insistido una y otra vez que esto tiene que tener un consenso bien amplio, que es un proyecto que no solamente es para los cincuentones ahora, en este momento, sino que tiene una repercusión en las próximas generaciones. Entonces, esto no lo puede definir solamente un partido político. Y hemos pedido públicamente que el gobierno, que la bancada oficialista abra la discusión y que permita la posibilidad de consensuar algo que estemos todos de acuerdo. Se han dicho una cantidad de cosas, pero con lo que tiene que ver con la reforma del año 96, era muy claro que la reforma era inevitable y era inexorable. Sí, pero la pregunta que hace Leo al lugar, ¿cuál es su opinión? En cuanto a lo que sucedía antes del año 96. ¿Por qué se funde? La realidad es que no existía la historia laboral, por ejemplo. La reforma del año 96 lo que hizo justamente es tener el cómputo verdadero de lo que ha sido la actividad laboral de las personas. Y se daban sí algunas situaciones que no eran las correctas y la reforma del año 95, que entró en vigencia en el 96, las corrigió. O sea, el sistema tiene sus grandes bondades en el punto de vista de que fue un sistema que primero Uruguay anticipó al resto de Latinoamérica y que después el resto de Latinoamérica fue adoptando, porque el sistema uruguayo no es igual al sistema argentino o al sistema chileno, que había una privatización de la seguridad social. Aquí se mantuvo un pilar de solidaridad intergeneracional, un pilar de reparto administrado por el Estado muy importante. Cercano a los 75% del aporte de la persona sigue yendo a BPS, no va a la FAP. Entonces, lo que se intentó dar también es un tema de justicia. Aquellos que han trabajado a lo largo de toda su vida, bueno, que puedan ver un reflejo real de lo que aportaron en su jubilación. Y eso fue lo que se intentó. De hecho, en el mundo, como dice el diputado Felipe Carballo, no es cierto que el sistema mixto haya demostrado que es erróneo y que ha fracasado. El mundo está yendo hacia los sistemas mixtos. O sea, el país más rico de Europa, que es Alemania, tiene un sistema mixto. Un país tan vanagloriado por el Frente Amplio como puede ser Suecia, también tiene un sistema mixto. A partir del año 2001, ambos países adoptaron sistemas mixtos. Entonces, el mundo está yendo hacia ahí y Uruguay fue de forma anticipada, tuvo una visión de largo aliento en el sentido de reformar la seguridad social, establecer un pilar de solidaridad muy fuerte, porque sigue siendo un pilar de solidaridad muy fuerte
al punto tal de que hay miles, bueno, como está compuesto el sistema, todos los uruguayos están en parte en BPS. Y esa es la manera en la cual cobran una prestación por BPS y luego la sumatoria de la AFAP que la termina pagando la aseguradora, en este caso el Banco de Seguros, que es quien está en el mercado. Pero se han dicho otras cosas también con lo que tiene que ver con la posibilidad del fideicomiso y que ese fideicomiso gaste en una inversión multimillonaria los fondos de los cincuentones. A mí realmente me parece y me llama poderosamente la atención que gente que ha demostrado... ¿Es de gran optimismo o es de ilusorio o de irresponsable? Yo creo que nosotros tenemos que asegurar que los fondos de los trabajadores estén a resguardo y en todo caso tener que hacer las inversiones pertinentes para darle una rentabilidad pero que estén seguros y no que haya un salto al vacío y que en definitiva no sepamos si en el futuro el Estado va a poder retribuir esos 1.500 millones de dólares a los cincuentones. Bien. Entonces creo que ahí hay una falencia y una falacia en la afirmación en cuanto a que se tiene que utilizar esos fondos para infraestructura. Creo que es algo muy peligroso. Creo que se tienen que resguardar esos fondos y en definitiva ser esos fondos con los cuales efectivamente se le pueda pagar a los futuros jubilados. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero José Luis, que sos de las 7:11. ¿Estás de acuerdo con el planteo de que sea un fideicomiso? A ver, obviamente que estoy de acuerdo con el planteo de cómo ese fideicomiso, que además está establecido en este proyecto de ley que manda el Ejecutivo, de cómo se establecería ese fideicomiso. Es decir, el planteo de la 711 justamente lo que planteaba Carballo recién, de que se invirtiera los fondos en obra pública asegurando esa rentabilidad del 4% y no estar pagando ese 11% que eventualmente se pagaría si pedís los fondos a partir del 10º año. ¿Te da seguridad la inversión en obra pública? Para pagar. ¿Cómo? ¿Te da seguridad la inversión en obra pública? Y a mí me da mucho más seguridad el Estado invirtiendo en políticas públicas, invirtiendo en obra pública, generando fuentes de trabajo, que la rentabilidad que hoy se está mintiendo descaradamente por las AFAP hoy día. Aun cuando después hay inversiones que hace el Estado que hay que terminar recapitalizando todos. Sí, sin duda, porque el Estado necesita capitalizarse para que obviamente sea rentable. Si tú no tenés inversión en una regasificadora, no vas a tener gas y no vas a poder cambiar nunca la matriz energética. Esa es una discusión de la que tenemos que dar. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, y ya venimos. Les recuerdo que diciembre en Viaconfort se viene con todo,